actividades prácticas, había quedado pendiente el ejercicio 8, 9, 10, 11, 13 y 14, si no me equivoco, había quedado bastante pendiente. Dice el número 8, en las últimas semanas en nuestro país, como muchas otras veces en nuestra historia, las personas y las empresas incrementaron sus compras de dólares. ¿Por qué motivos demandan esa moneda extranjera y cuál función no estaría cumpliendo nuestra moneda nacional? Bueno, acá hay como dos preguntas separadas, ¿sí? Por un lado, ¿por qué se demanda moneda extranjera? Es decir, ¿cuáles son los motivos por los que los agentes económicos demandan una moneda, en este caso el dólar? Y por otro lado, pregunta de todas las funciones que cumple una moneda, ¿por qué no se estaría demandando en nuestro caso la moneda nacional? ¿Sí? ¿Alguien pudo resolverla? Sí. Bien. ¿Te animás, Luana? ¿Cuáles son los motivos por los que se demanda moneda? O lo que escribiste, no sé, el que quiera. No sé si está bien, pero bueno, yo puse que las personas incrementaron sus compras de dólares por precaución, o sea, para hacer frente a imprevistos, o también por especulación por el riesgo de sus activos. Y bueno, sí. Bien, ¿y algo más? Sí, sí, te escucho. No, y la otra pregunta que respondí es que la moneda nacional no está cumpliendo con la función de depósito de valor. Perfecto. Bueno, acá Luana, no sé si están todos de acuerdo. Acá Luana dice, bueno, hay dos motivos que son por los que se demanda dinero. Faltó mencionar el motivo de transacción. Sí, teníamos que se demanda dinero por transacción, precaución y especulación. Luana aclara acá que, digamos, estaría demandando dólares por esos dos últimos motivos, que serían precaución y especulación. Y dentro de las funciones del dinero, lo que marca nuestra compañera acá es que el peso no estaría cumpliendo la última de los motivos, perdón, la última de las funciones, que es la de depósito de valor, ¿sí? Eso sería correcto. ¿Se acuerdan cuáles eran las otras funciones del dinero, las que en este caso todavía nuestra moneda cumple? ¿Cuáles eran las? Sí, ¿quieres, profe, que las digo? Sí, por favor, Martina. Que son las funciones del dinero. Ay, no, esa no las tengo. Esa pregunta creo que no la respondí. Bien, las funciones, ¿se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las funciones del dinero? Sí. Medio de cambio, unidad de cuenta. Unidad de cuenta, medio de cambio y depósito, depósito de valor. Si en este caso la última de las funciones, esa de depósito de valor, el peso no la estaría cumpliendo, ¿por qué no estaría cumpliendo con esa función? Porque nuestra moneda se está devaluando. Nuestra moneda se está devaluando, hay un proceso inflacionario que hace que la gente prefiera no guardar dinero en efectivo, pesos en efectivo, porque sabe que en el transcurso del tiempo, en vez de mantener el valor, ¿qué va a pasar con el valor de ese dinero? Va a disminuir. Va a disminuir, ¿sí? Por eso es que se demandan otros activos financieros. En este caso lo que se demanda son dólares. Bien, perfecto. Número 9 dice, cuando se afirma toda expansión de los activos del Banco Central de la República Argentina, produce una expansión de la base monetaria. ¿Cuáles son los otros componentes del balance del Banco Central que se supone que no se modifican? ¿Alguien pudo responder esta? ¿Cómo, profe? La número 9, voy a leerla de nuevo. Cuando se afirma toda expansión de los activos del Banco Central produce una expansión de la base monetaria. ¿Cuáles son los otros componentes del balance del Banco Central que se supone que no se modifican? ¿Alguien pudo hacerla esta? Profe, yo puse... ¿El pasivo no monetario? Bueno, una dice Martina que es el pasivo no monetario. ¿Sí? Vamos a suponer que si se aumenta un activo, aumenta la base monetaria y el pasivo no monetario queda fijo. ¿Sí? Creo que Mayra iba a contestar también. No, sí, profe, yo había puesto esa, la del pasivo no monetario. No sé si falta algo. Sí, podríamos completarla. ¿Sí? Una posible respuesta es que no va a modificarse el pasivo monetario, es decir, que ante aumentos de algún activo va a aumentar la base monetaria, suponiendo que ese pasivo no monetario se va a quedar fijo, se va a quedar constante, y existe otra posibilidad, otra opción que vamos a suponer fija. ¿Alguien la escribió?
Bien, la otra opción, digo, y lo que vamos a suponer fijo y que no se modifica es que todos los otros activos permanecen constantes, ¿sí? Si nosotros decimos, por ejemplo, aumenta la cantidad de oro y divisas que tiene el Banco Central dentro de los activos, va a aumentar la base monetaria. Para poder afirmar eso, vamos a estar afirmando no solo que el pasivo no monetario se mantuvo constante, sino que el resto de los activos del balance del Banco Central también permanecen fijos, es decir, no se modifican. Esto significa que no hay operaciones de esterilización por parte del Banco Central. ¿Se comprende eso? Sí, Recuerden, ¿sí? Recuerden que si aumentaba un activo y a la vez otro de los activos del Banco Central disminuía en la misma medida, si no iba a haber un cambio en la base monetaria. Pero nosotros en este momento estábamos pensando que ante el aumento de un activo se iba a modificar la base monetaria, es decir, no iba a reducirse ningún otro activo y no iba a modificarse el pasivo no monetario. ¿Alguna duda con esa respuesta o con esa pregunta? ¿O podemos avanzar? No. Bien, seguimos nomás. Número 10. El Banco Central está emitiendo billetes para otorgar adelantos transitorios al Tesoro Nacional, para financiar el déficit presupuestario. Al mismo tiempo, para absorber ese exceso de liquidez, coloca mayor cantidad de LELIQs. Explique cómo actúan sobre la base monetaria los instrumentos mencionados. ¿Qué les parece? Profe, Sí. yo no entendí este ejercicio y no sé si lo mencionaste y yo no lo escuché, pero no sé qué son los LELIQs, lo tuve que buscar, pero... Los LELIQs son como títulos públicos, ¿sí? Como si fuesen títulos públicos que en este caso está emitiendo el Banco Central. ¿Por qué no? Quizás no se comprende muy claramente esto, porque acá justamente lo que está pasando es una operación de esterilización, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasa cuando el Banco Central emite billetes para otorgarle adelantos transitorios al gobierno nacional? ¿Qué pasa con la base monetaria? Hasta ahí lo tenemos que saber todos. Aumenta. Va a aumentar la base monetaria. Si el Banco Central va a estar emitiendo dinero, se lo va a entregar al gobierno nacional para financiar su déficit presupuestario y va a haber un aumento del activo en la cuenta de adelantos transitorios al gobierno nacional y por otro lado va a haber un aumento de la base monetaria. Pero agrega algo más, si dice al mismo tiempo que hace eso, que le otorga adelantos transitorios al gobierno nacional emitiendo, al mismo tiempo para absorber ese exceso de liquidez, es decir, para que no haya tantos pesos circulando en la economía, coloca una mayor cantidad de LELIQs. Esto es una operación típica de mercado abierto, ¿sí? El Banco Central lo que hace, acá está haciendo una operación de esterilización, es al mismo tiempo vende LELIQs al sector privado, ¿sí? Vende títulos públicos al sector privado, el sector privado a cambio de esos títulos públicos le va a entregar dinero en efectivo al Banco Central, entonces en este caso estarían disminuyendo un activo del Banco Central, que son los títulos públicos, pero a la vez disminuyendo la base monetaria. Esto es lo que se llama operación de esterilización. Por un lado, aumenta un activo, en este caso los préstamos que se le otorgan al gobierno, y eso hace aumentar la base monetaria, y por otro lado, para contrarrestar ese aumento de la base monetaria, disminuye otro activo, en este caso los títulos públicos, y consecuentemente disminuye la base monetaria. ¿Se entiende la operación de esterilización? Se llama operación de esterilización porque justamente lo que hace es eliminar ese efecto inicial del aumento de la base monetaria, es decir, ese aumento de la circulación de dinero que hay en la economía lo atenúa con una operación contraria. ¿Se entiende? Digamos, acá lo que estaríamos haciendo es levantar ese supuesto de que si aumentaba un activo no se modificaba ningún otro. Si en este caso aumentó un activo y a la vez disminuyó otro, con lo cual la base monetaria se mantuvo sin cambios. ¿Me explico? ¿Dudas? Sí. ¿Quieren que se los muestre en el balance del Banco Central o queda claro? Si no, volvemos ahí al power del balance del Banco Central y lo vemos de nuevo. Sí, puede ser. Sí, por supuesto. La idea es que de acá nos vayamos sin dudas, ¿sí? Así que no hay problema de revisar todo lo que sea necesario para que podamos irnos sin dudas. ¿En qué pregunta estamos, profe? Porque ya me perdí. En la número 10, estamos punto A, ¿sí? Ah, listo, gracias. Bien. Espérenme un segundito que voy a ir específicamente al balance del Banco Central. Aquí estamos. Bien. Voy a compartirlo para que ustedes vean qué es lo que está haciendo el Banco Central en este caso.
Bien, ¿lo están viendo ahí ya? Sí, sí. Sí, Bien, vuelvo a leer y vamos a ir analizando. Si acá teníamos las cuentas de activo y teníamos las cuentas de pasivo. Dice, el Banco Central emite billetes para otorgar adelantos transitorios al gobierno nacional para financiar el déficit presupuestario. ¿Qué cuenta del activo del Banco Central se modifica ahí? Los adelantos transitorios. Exactamente, hay un aumento en la cantidad de adelantos transitorios que el Banco Central le otorgó al gobierno nacional. Y consecuentemente, ¿qué pasa con el pasivo? Aumenta. Aumenta. ¿Qué aumenta? La base monetaria, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? Sí. Aumentaron los adelantos, aumentó la base monetaria. Pero dice, al mismo tiempo, para absorber ese exceso de liquidez, es decir, para no permitir que esa base monetaria aumente, coloca una mayor cantidad de LELIQs. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central? Va y hace una operación de mercado abierto y vende títulos públicos. ¿Qué pasa con la cuenta títulos públicos que tenemos acá en el activo? Si el Banco Central los vende al sector privado. Disminuye. Disminuye, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con la base monetaria? Disminuye también. Bien, entonces acá hablamos de una operación de esterilización. Aumenta esta, y eso hace aumentar la base monetaria, pero a la vez disminuye esta, con lo cual la base monetaria vuelve al mismo lugar a donde estaba, ¿sí? ¿Me explico? Es decir, lo que operó acá, y nosotros habíamos supuesto que esto no iba a pasar, es una operación de esterilización. Mientras aumenta una porque el gobierno nacional le pidió plata prestada, lo que hace es reducir la cantidad de dinero en circulación a través de vender títulos públicos. ¿Se entiende esta operación de esterilización? Sí, sí. En definitiva, no se terminó modificando la base monetaria porque aumentó un activo y a la vez disminuyó otro. Sí, Mayra, te escucho. no, era eso nomás, de que si en la segunda operación cuando aumentaba, disminuía el activo, también disminuía el pasivo, que sería la base Claro, en monetaria. definitiva lo que está haciendo esto es que la base monetaria no se modifique a través de, por eso llamamos operación de esterilización, termina siendo estéril, por decir de alguna manera, la primera operación porque termina siendo compensada por la otra, ¿sí? Aumenta adelantos transitorios, disminuyen títulos públicos. ¿Estamos? O sea, sería como que aumenta un activo y también disminuye otro activo. Exactamente, para evitar, porque lo que el gobierno quiere evitar en este caso es que aumente la base monetaria. Imagínense que en un proceso inflacionario, si estamos en la actualidad, ¿no? Estamos ante una situación de inflación. El gobierno nacional va y le dice al Banco Central, necesito plata porque tengo déficit, ¿sí? Tengo que pagar mis cuentas. Bueno, el Banco Central dice, bueno, te presto plata, emito dinero, te presto plata, te otorgo un adelanto, ¿sí? Pero el Banco Central no quiere que ese dinero circule en la economía, es decir, que no circule más dinero porque teme que eso produzca más inflación. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿cómo hago para sacar ese dinero de circulación? Vendo títulos públicos. ¿Sí? Seguramente hay gente que quiera comprar títulos públicos, emite el ELIX, los vende en el mercado privado y eso hace que ese dinero que empezó a circular vuelva a estar en manos del Banco Central. ¿Me explico? Sí, sí, ahora se entiende bien. Bien, operación de esterilización. Nosotros en la clase anterior dijimos, bueno, vamos a suponer que esto no sucede, pero quise ponerles este ejercicio igual como para que se entienda el mecanismo de que puede suceder que ante el aumento de un activo disminuya otro y en definitiva la base monetaria no queda afectada. Pero si mantenemos los supuestos de la clase anterior, ante el aumento de este activo aumentaba la base monetaria. ¿Sí? Bien. Dice punto B, ¿qué sucede cuando el Banco Central tenga que pagar las LELIQs a su vencimiento? Es decir, esos títulos en algún momento los va a tener que pagar, les va a tener que devolver el dinero más los intereses a quienes los compraron. ¿Qué va a pasar cuando tenga que pagarlos con la base monetaria? ¿Cómo va a ser para pagarlos el Banco Central? ¿Aumenta? No entendí bien. Quisieron hablar Martina y Mayra a la vez y no llegué a escuchar a ninguna de las dos. Mayra, te escucho. ¿Aumenta la base monetaria? Va a aumentar la base monetaria, ¿sí? Así que en el momento que el Banco Central tenga que hacer el pago de esos títulos que emitió, va a aumentar la base monetaria. Pero eso va a ser en el futuro, ¿sí? Bien. ¿Queda alguna duda con este ejercicio? ¿Podemos avanzar? No. Bien, avanzamos entonces. Ejercicio número 11. Explique cómo inciden sobre la magnitud de la base monetaria los siguientes hechos económicos. Bueno, nos va a servir tener acá el balance del Banco Central. A. Disminuyen los activos de reserva
de la cuenta financiera del balance de pagos. ¿Qué eran los activos de reserva? La disponibilidad de divisas. La disponibilidad neta de divisas y la entrada y salida de divisas que se había generado a partir de las operaciones entre residentes y no residentes, es decir, las operaciones entre un país y el resto del mundo. Bueno, ¿qué pasa si disminuyen los activos de reserva por las operaciones en la cuenta financiera? Digo, por las operaciones con el resto del mundo. ¿Qué es lo que va a pasar con la base monetaria? ¿Va a disminuir? Disminuye. Bien, ¿por qué? Y porque tienen menos... El Banco Central va a tener que haber vendido esas divisas para que los agentes económicos residentes paguen, ¿sí?, en dólares sus operaciones con el resto del mundo, ¿sí? Al vender esas divisas, a cambio de esas divisas, ¿qué va a obtener el Banco Central? ¿Plata? Va a obtener pesos, ¿sí? Va a tener dinero y en este caso va a ser pesos. Y entonces va a disminuir la cantidad de oro y divisas que tenga en su activo. ¿Y qué va a pasar con la base monetaria? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O hay alguien que no está de acuerdo? Bien, el silencio, yo supongo que estamos todos de acuerdo. Punto B, dice, aumento de la propensión del público a mantener dinero en efectivo. ¿Qué pasa si el público quiere mantener más dinero en efectivo con la base monetaria? Aumenta porque gastan menos horas y divisas. Aumenta porque, ¿qué, Martina? No llegué a escuchar. Aumenta porque la gente requiere menos divisas, menos dólares. Acá estamos hablando de pesos, de dinero en efectivo en pesos, ¿sí? ¿Alguien pudo responder esa? Bien, en este caso la base monetaria no se va a ver afectada porque no hay ningún cambio en el activo del Banco Central, ¿sí? El deseo, sí, o la propensión del público a mantener dinero en efectivo va a afectar al multiplicador monetario, pero el multiplicador monetario afecta a la oferta monetaria, no a la base monetaria, ¿sí? Con lo cual, si no se modifica ninguno de los activos del Banco Central, no se modifica la base monetaria. Y acá lo único que se modificó es el deseo del público de mantener dinero en efectivo. Es decir, el público, en vez de guardar dinero en los bancos comerciales, prefiere guardar una parte en dinero en efectivo, ¿sí? Con lo cual, la base monetaria no se va a ver afectada. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien, lo que se vería afectado va a ser el multiplicador, ¿sí? ¿Se acuerdan del multiplicador del dinero? El multiplicador bancario. Nosotros habíamos supuesto, cuando hicimos todo ese análisis sobre la creación secundaria de dinero, nosotros suponíamos que la gente, todo el dinero que recibía lo depositaba en los bancos, ¿sí? En este caso lo que nos está diciendo es que la gente no todo lo que recibe lo deposita en los bancos, una parte se lo deja en efectivo, ¿sí? Entonces, en este caso, el multiplicador va a disminuir. Y al disminuir el multiplicador bancario, va a disminuir la oferta. Pero sobre la base monetaria no se va a modificar nada. Para que se modifique la base monetaria, tiene que modificarse alguno de estos activos. Bien, con lo cual vamos a decir la respuesta correcta para B era que no afectaba la base monetaria. Punto C. Repito, siempre que necesiten que expliquemos de vuelta, no hay ningún problema en explicarlo varias veces. Esto, la idea es que lo entendamos acá en la clase, así que cualquier duda me vuelven a preguntar. Punto C. Aumento de los créditos del Banco Central a bancos comerciales. Redescuentos. ¿Qué va a pasar? ¿Aumenta la base monetaria? Aumenta la base monetaria, exactamente, Luana. ¿Por qué? ¿Qué activo aumenta? El de crédito. Sí. Aumentan los créditos al sistema bancario y al aumentar los créditos aumenta la base monetaria. Es decir, el Banco Central emite para otorgarle préstamos a los bancos comerciales y consecuentemente va a aumentar la oferta de la base monetaria. Punto D. Venta al público por parte de un banco comercial de títulos de deuda pública que tenía en cartera. ¿Qué pasa? No le afecta al Banco Central. ¿Cómo, Martina? No sé, yo puse que no le afectaba al Banco Central. Exactamente, no afecta a la base monetaria. ¿Por qué no afecta? Porque el que está vendiendo esos títulos públicos es un banco comercial, ¿sí? Si los vendiera el Banco Central, sí estaría afectando la base monetaria. Pero en este caso es un banco comercial, ¿sí? No tiene nada que ver con el Banco Central, con lo cual no va a ser afectada la base monetaria.
¿Estamos de acuerdo todos con Martina? Sí. Bien. Bueno, seguimos entonces. El 12 había quedado que no había que hacerlo, así que seguimos con el 13. A ver si lo tengo por acá calculado, el 13. Bien, dice, si el Banco Central compra 100 millones de dólares al Tesoro Nacional y el tipo de cambio mayorista es 65 pesos por dólar, un poco atrasado este número está, ¿sí? Lo hicimos, y lo peor es que no lo hicimos hace mucho. Punto A. ¿En cuánto se modifica la base monetaria? ¿Cómo van a calcular eso? El Banco Central compra 100 millones de dólares. ¿En cuánto se modifica la base monetaria? ¿Cómo calculamos la base monetaria en este caso? ¿Qué es lo que va a pasar acá con el activo del Banco Central? Dice el Banco Va a Central... aumentar. Bien, ¿qué cuenta aumenta del activo? La que dice oros y divisas. Oro y divisas, ¿sí? Dice en 100 millones de dólares, pero nosotros vamos a... ¿qué va a hacer el Banco Central para comprar esos 100 millones de dólares? ¿Cuánta plata va a poner a circulación? En circulación. Dinero, perdón, no plata. Y tendrías que hacer 65 por 100 millones de... 65 por 100 millones, es decir, 6.500 millones de pesos, ¿sí? Es decir, ¿en cuánto va a aumentar la base monetaria? Va a ser 100 millones por 65, 6.500 millones de pesos. ¿Estamos todos de acuerdo? Es decir, que aumentó un activo en 100 millones de dólares y aumenta la base monetaria. ¿En cuánto? En 6.500 millones de pesos. ¿Por qué en 65, profe? 65 es el tipo de cambio que dice ahí el ejercicio, ¿sí? Ah, listo. Así que hacemos esos 100 millones de dólares que compró el Banco Central multiplicados por el 65, que es el tipo de cambio, porque nosotros recuerden que la base monetaria nuestra la vamos a registrar en pesos, ¿sí? Porque justamente, es nuestra moneda nacional. ¿Me explico, Adriel? Sí, perfecto. Bien, base monetaria entonces 6.500 millones de dólares. Punto B. Si el Tesoro deposita los pesos íntegramente en el sistema bancario, calcule cuánto se modificará la oferta monetaria si las reservas legales fueran del 25%. Se supone que los bancos solo constituyen la reserva legal, que los individuos y las empresas no retienen efectivo y que se toman préstamos. ¿Alguien pudo calcular cómo va a ser la oferta monetaria? A mí me dio 260 millones, profe. Pero ¿Cuánto te dio? 260 millones. Bueno, 26.000 millones, si no me equivoqué, a mí, pero puede ser. ¿Sí? ¿Alguien más lo pudo hacer? Ahora mostramos cómo lo calculamos. ¿Alguien más lo pudo hacer a eso? Sí, a mí también me dio 160. A mí también. Bien, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Acá teníamos, vamos a tomar esto, ¿sí? La base monetaria por el multiplicador bancario. La base monetaria es 6.500, ¿sí? Pensemos siempre en millones de pesos, así no nos hacemos números tan grandes, ¿sí? 6.500 por 1 dividido, en ese caso, ¿era cuánto, R? 25. Bien, entonces 6.500 por 1 dividido 0,25, ¿cuánto nos da? Si tienen una calco ahí, lo pueden calcular. 6.500 creo que por... ahí está el error. Sí. Porque yo hice 1 dividido 25. Y entonces me dio 0,01. Bien. Ese es el error que me viene bien, Luana y Martina, entonces. ¿Por qué? Porque esto del 25%, ¿qué es 25%? Es 25 dividido 100. Hagan 25 dividido 100 en la calculadora. ¿Cuánto les da? Esto es un error muy típico. Así que no se preocupen. Bien, no se preocupen, pero sí estén atentos. Y el 25% es 0,25. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la oferta monetaria? Base monetaria. En este caso, la base monetaria es 6.500. Después nos acordamos que es millones de pesos. Por el multiplicador. ¿Cómo calculo el multiplicador? 1 dividido R. R era 0,25. ¿Sí? Entonces, 6.500 por 1 dividido 0,25, ¿cuánto les da? Claro, ahí me da ese número.
26.000, ¿sí? Y acuérdense que es 26.000 millones de pesos. Y el millones de pesos lo guardé para agregarlo al final, para no escribir con tanto cero, porque si no nos equivocamos, ¿sí? Sí, Entonces, ahí encontré el error. bien. ¿Qué habían puesto ustedes? ¿2? 25? ¿Qué habían puesto? Sí, Ah, 1 dividido 25 puse yo. bien, no es 1 dividido 0,25. Claro, no me avivé de hacer eso, tipo. Bien, sí, yo les hago esa cuentita, después ya lo hacen instintivamente. Si el 25 le cambio le traslado la coma a dos lugares y me queda 0,25. El 20 le traslado la coma a 2 lugares y me queda 0,2. Pero si no le saben trasladar la coma o tienen miedo, hacen 25 dividido 100. Eso es 25%. 20 dividido 100, ¿sí? Eso sería 20%. Y así con cualquier número que yo les digo. Eso es el porciento. ¿Me explico? Bien, el resto de los que no habló, pero sí hizo, ¿le llegaron ese mismo resultado? Ahora que lo resolvimos, ¿lo pueden ver así? ¿Les dio lo mismo esos 26.000 millones de pesos? A mí sí, profe, pero como era un número tan grande, se me mezcló todo con la calculadora, porque viste que hay veces que no te entran números. Bueno, por eso les digo, en general nos avivamos y para los exámenes no ponemos números tan grandes, pero hagan así. Pongan 6.500, hagan la cuenta y después le agregan millones de pesos. Y entonces la calculadora no les juega una mala pasada, más que nada en un examen. Acuérdense de llevar al examen calculadora, ¿sí? Generalmente ahí los chicos de las agrupaciones tienen para prestarnos, pero mejor si llevan ustedes, así no tenemos que andar pidiendo a último momento calculadora, porque bueno, va a ser presencial, así que no van a estar en la casa con todo, tienen que llevar todo de casa. Bien, ¿seguimos? ¿Podemos avanzar? Sí. Bien, avanzamos al punto C. Si se mantienen los supuestos, pero el Banco Central modifica el coeficiente de reservas al 20%, ¿cuánto será el cambio en la oferta monetaria? Les voy a preguntar una cosa. Antes era 25%, ahora es 20%. ¿Qué va a pasar con el multiplicador bancario si R disminuyó? ¿Va a aumentar? Bien, va a aumentar, ¿sí? Cuando disminuye R, ¿sí? Cuando disminuyen las reservas legales, el multiplicador aumenta. ¿Y qué va a pasar entonces con la oferta monetaria? Aumenta. Va a aumentar, ¿sí? Bueno, ¿cuánto les dio eso? ¿Lo pudieron hacer a la cuenta? Sí. Hice lo mismo que la de antes, puse 20, así que me va a dar mal. Sería 32.500.000. 32.500 millones de pesos. 32.500 millones de pesos. No es lo mismo que 32.500.000, Luana, ¿sí? Sí, perdón. No, les digo para que tengan en cuenta y no metan la pata nomás. ¿Cómo vamos a hacer la cuenta para los que no llegaron a hacerla? Oferta monetaria, acá la tenemos, es igual a base monetaria por multiplicador bancario. La base monetaria sigue siendo 6.500 por 1 dividido, en este caso, 0,2, ¿sí? Porque es el 20%, es decir, 0,2. 20 dividido 100, 0,2. 6.500 por 1 dividido 0,2 nos da 32.500 millones de pesos. Es decir, escribimos el número 32500 y después le agregan 6 ceros más. 32.500 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, acá algo muy importante, creo que lo más importante que se tienen que acordar es que si el Banco Central disminuye esa R, disminuye el encaje que les obliga a guardar a los bancos comerciales, el multiplicador va a aumentar y consecuentemente va a aumentar la oferta monetaria. Así que si yo les pregunto, ¿cómo hace el Banco Central para aumentar la oferta monetaria modificando el encaje? ¿Qué me tienen que decir ustedes? ¿Qué tiene que hacer con esa R? La tienen que disminuir. La tiene que disminuir, ¿sí? Lo contrario sí quiere disminuir la oferta monetaria. Es decir, que hay una relación inversa ahí. Bien, ya está el número 13, si no me equivoco, ¿no? Número 14. ¿Podemos avanzar o alguien quiere preguntar algo? No, profe. Avanzamos nomás entonces. Con los siguientes datos publicados por el Banco Central de la República Argentina, correspondientes al 13/5/2020, en millones de pesos, y nos da A, billetes y monedas en poder del público. Bueno, yo le agregué letritas para saber que hay que sumar. B, efectivo en entidades financieras.
C, depósitos en cuenta corriente, D, depósitos en caja de ahorro, E, depósitos en plazo fijo, F, depósitos en los bancos, en el Banco Central, y pide el A. Calcular la circulación monetaria. ¿Qué voy a sumar para tener la circulación monetaria? El efectivo en manos del público más el efectivo de los bancos. Bien, sería billetes y monedas en poder del público más efectivo en entidades financieras. Eso va a ser la circulación monetaria. ¿Alguien la pudo calcular? Sí. ¿Cuánto te dio, Luana? 1.430.220, pero entre paréntesis le puse millones porque... Perfecto, 1.430.220 millones de pesos. Perfecto, así es. ¿Alguien le dio distinto o no sabe cómo lo calculamos? Bien, avanzamos nomás entonces. B dice, calcular la base monetaria. ¿Cómo vamos a calcular la base monetaria? La circulación monetaria más el depósito de los bancos. Bien. En el Banco Central. Exactamente, Mayra. Circulación monetaria, es decir, billetes y monedas en poder del público, más efectivo en entidades financieras, más depósitos de los bancos en el Banco Central de la República Argentina. ¿Cuánto les dio la base monetaria? ¿Alguien la pudo hacer? A mí me dio 2.326.714. Exactamente, 2.326.714 millones de pesos. Bárbaro. Punto C. Calcular la oferta monetaria según los distintos agregados monetarios. ¿Cómo calculamos M0? Profe, yo tenía una duda en este. Sí. Yo para calcular con los distintos agregados, ¿tengo que hacerlo uno por uno? Sí, calculan primero M0, después M1, M2, M3. Ah, ok, porque yo creo que los calculé todos juntos y creo Bueno, que... ¿y qué obtuviste? M3 sería el último. Claro, o sea, te digo el resultado. Sí, decime. 7.9.793. Exactamente. Eso, Luana, es el M3. Ahora vamos a ver cómo llegamos. ¿Sí? Vamos primero por el M0, pero está correcto M3. Lo que pasa es que acá te pedía los distintos agregados monetarios, ¿sí? Claro. M0, que sería la oferta monetaria más líquida de todas, la que considera solo el activo más líquido de todos. ¿Cuánto nos va a dar o cómo la vamos a calcular? Se calcula sumando billetes más monedas en poder del público. Sería billetes y monedas en poder del público, ¿sí? Es decir que M0 es igual a 1.252.769, ¿sí? Es decir, es igual a ese dato que nos da ahí, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos M1? M0 más depósitos a la vista. M0 más, exactamente, depósitos en cuenta corriente o depósitos a la vista, ¿sí? ¿Cuánto nos da? ¿Alguien lo hizo? No, yo tuve el mismo problema que Luana, o sea que tengo el M3 recién. Bien, bueno, M1 nos da 2.535.329, si no calculé mal, así que ustedes lo pueden revisar a eso. Fíjense que Pérez Henry no considera el efectivo en entidades financieras como parte de la oferta monetaria, ¿sí? Así que no la tienen que sumar a ese valor. Bien, M2, ¿cómo calculamos M2? M1 más los depósitos en caja de ahorro. Bien, que nos va a dar 4.695.319, si es que no me equivoqué, y M3 ya lo habían dicho ustedes, ¿cuánto les daba? 7.9.793. Exactamente, que va a ser M2 más los depósitos en plazo fijo. Bien, ¿se entendió este sector que creo que es uno de los más complicados de la materia? Junto con el sector externo, o al menos el que no se quejan los alumnos, no sé si el más complicado. Bien, ¿alguna duda de este tema o podemos avanzar con la unidad 4? No, pero ninguna. Yo tenía la misma pregunta que Luana porque yo hice lo mismo que Luana. Yo sumé tipo todo junto, hice la M3.
Claro, bueno, ese es el M3. Está bueno que tengan claro que es ese, pero la oferta monetaria la podemos definir distinto de acuerdo al grado de liquidez que vayamos incorporando en los activos, ¿sí? Oferta monetaria es el M1, el M0 y también el M3 y el M2, ¿sí? Todos son oferta monetaria. Solo que a medida que avanzamos o agrandamos el subíndice, incorporamos activos financieros con menor grado de liquidez. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en claro. En este caso pedía que ustedes calculen todos. Bien, a ver si dejé acá, no, ya vamos a meternos ahora en unidad 4. Esperen que busque porque ya... Aquí estamos. Bien, vamos a compartir unidad 4, si no quedó ninguna duda. No. Bien. ¿Ya lo están viendo ustedes? Sí. Bien. La buena noticia es que la unidad 4 es una unidad de lectura, es una unidad mucho más accesible que lo que es la segunda parte de la unidad 3, así que ahora que ya nos agarra cansados, lo que tienen que hacer es ir leyendo a tiempo, ¿sí? Pero es bastante más accesible, me parece, que lo que es la unidad 3. Tenemos un sistema económico ya completo, ¿sí? Cuando nosotros arrancamos la unidad 3 primera parte, antes del parcial, y dijimos, bueno, el sistema económico con todas sus partes, hay que entender las relaciones, y empezábamos con familias y con empresas en un sistema económico completamente simplificado. Bueno, ahora ya tenemos un sistema económico muchísimo más complejo, con las familias, con las empresas, con el gobierno, con el sector externo y con el sector monetario y financiero. Y tratamos durante toda la segunda parte de la unidad 3 en empezar a entender todas esas relaciones. Ahora, con ese sistema económico mucho más complejo, si bien nosotros todavía estamos utilizando supuestos simplificadores, pero ya es un sistema económico mucho más completo, vamos a empezar a ver la dinámica de ese sistema económico, ¿sí? Y es por eso que nuestra cuarta unidad justamente se va a referir al crecimiento y desarrollo. Dos procesos que vamos a ir tratando de explicar en esta clase y algunos temas más que vamos a ir dando a lo largo de la materia. Son 4 los temas principales de la unidad 4 que, como les decía, hay un apunte de cátedra que lo van a tomar de comunidades y hay una bibliografía que yo al final de la clase se las voy a estar mandando. Hay 4 temas que son principales. 2 de ellos vamos a ver hoy. Vamos a ver qué es el crecimiento económico, cómo lo vamos a definir, cómo lo vamos a medir. Lo vamos a medir a través de la tasa de crecimiento del PBI real y lo vamos a medir también del PBI real por habitante. Vamos a ver cuáles son los factores que propician el crecimiento económico, los que son condicionantes del crecimiento económico, y que si estamos bien en esos factores crecemos, y si por el contrario estos factores nos generan un obstáculo, no nos permiten el crecimiento. Y vamos a ver cuál es el impacto que tiene el crecimiento en el primer modelo económico que nosotros vimos en la unidad 1, que es en la frontera de posibilidades de producción. Es decir, vamos a ver cómo un país que crece va a impactar este crecimiento en nuestro modelo de frontera de posibilidades de producción. Ese es el primer tema que vamos a ver. Segundo tema que vamos a trabajar, desarrollo económico. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, ¿qué es el desarrollo económico? ¿Qué diferencias hay entre crecimiento y desarrollo? ¿Cómo vamos a medir el desarrollo económico? Vamos a ver que hay un montón de índices para medir el desarrollo económico, pero en nuestra materia vamos a tomar uno, que es uno de los más utilizados, que es el IDH o Índice de Desarrollo Humano. Vamos a incorporar al concepto de desarrollo la discusión sobre el medio ambiente y cómo una economía puede crecer y desarrollarse teniendo en cuenta el medio ambiente y teniendo en cuenta que ese proceso de desarrollo tiene que ser sostenible en el tiempo y sustentable. Y vamos a hablar de subdesarrollo, ¿sí? De eso vamos a hablar durante esta clase. Después, bueno, el pensamiento de la CEPAL creo que no vamos a hacer tiempo a verlo, ustedes lo van a poder leer, son 2 hojitas, no es muy complejo. La próxima clase nos vamos a parar en 2 temas que también son fundamentales de esta unidad, que es la cuestión de la distribución del ingreso. Ya estuvimos hablando de impuestos progresivos y regresivos que generaban una mayor igualdad o desigualdad en la distribución del ingreso, pero por ahora no habíamos definido eso de distribución del ingreso y cómo medirla, etcétera, etcétera. Bueno, en esta unidad vamos a hablar de eso, ¿sí? De la distribución personal del ingreso, de la distribución funcional, de la distribución sectorial del ingreso y la distribución regional del ingreso.
Y por último, dentro de varios temas y problemas que ustedes van a leer ahí en los apuntes de cátedra y en la bibliografía que les voy a mandar, tanto desempleo, pobreza, mucho de esto nosotros lo estuvimos hablando en la unidad 1, desigualdad, deuda externa. Bueno, nosotros nos vamos a parar en el último, porque es un tema que también nos parece súper importante y que es la inflación. Así que también la próxima clase vamos a ver la inflación, vamos a definirla, vamos a ver cómo se mide, vamos a ver las causas de la inflación y las consecuencias de la inflación. Así que nos queda ese camino por recorrer, ya estamos cerrando con la unidad 4, es la última unidad que vamos a estar dando para cerrar la materia, ¿sí? Bueno, la clase anterior, al finalizar la unidad, cuando ya todos estábamos muy cansados, habíamos hablado del producto y habíamos dicho, bueno, el producto es una variable real. ¿Por qué es una variable real? Porque estamos hablando de bienes y servicios finales, y esa es la definición. Y alguno me puede decir, pero ¿cómo? Si ustedes cada vez que habla del producto habla de un número. Bueno, porque como todos esos bienes y servicios finales son heterogéneos, yo de alguna manera tengo que cuantificarlo, de alguna manera tengo que medirlo, y entonces voy a multiplicar todas las cantidades que mi economía produce de bienes y servicios finales y la voy a multiplicar por los precios. Y así voy a obtener el valor del producto de nuestra economía en el 2020, en el 2019, en el 2018, y cuando termine nuestro año también vamos a tener el del 2021, ¿sí? En ese momento, al finalizar la clase y ya habiendo incorporado a nuestro sistema económico el sector monetario y financiero, yo les dije, bueno, el producto es una variable real, pero podemos medirla a precios corrientes o a precios constantes, ¿sí? Y entonces podemos hablar de un producto nominal o de un producto real. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del producto nominal? ¿O alguien se lo anotó o lo tiene registrado por ahí? Cuando hablamos de producto en términos nominales, ¿cómo medíamos el producto en términos? Cuando son activos reales. El producto siempre son bienes y servicios, con lo cual es una variable real, ¿sí? Pero lo podemos medir de dos maneras, y un poquito aprovechamos para repasarlo. Lo podemos medir a precios constantes o lo podemos medir a precios corrientes, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan que yo les había mostrado una tablita en donde medíamos la última década del producto de distinto, con precios corrientes y con precios constantes? ¿Cuándo hablábamos de el producto a precios corrientes? Cuando era un año real, ¿no era? Cuando era el año en curso, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para medir el Producto Bruto Interno del año 2000, veíamos la cantidad de bienes y servicios finales que se habían producido ese año y lo multiplicábamos por los precios del año 2000. Si queríamos ver el Producto Bruto Interno del 2005, bienes y servicios finales producidos en el 2005 multiplicado por los precios del año 2005. Ese es el producto en términos nominales, ¿sí? A precios corrientes, es decir, a precios del año en curso. Cada año va a tener sus propios precios y yo voy a multiplicar por esos precios. Sin embargo, esa medición del producto no me es muy útil en un país en donde hay inflación, ¿sí? Entonces yo les decía, bueno, en general lo que nosotros hacemos es medir el producto a precios constantes, ¿sí? Es decir, a precios de un año base. ¿Se acuerdan cuál era el año base que utilizábamos en la Argentina? 2004. El año 2004. Después, bueno, más adelante ustedes van a estudiar en otras materias por qué se utiliza un año, qué características tiene que tener un año base para ser utilizado, pero entonces lo que vamos a hacer es tener, por ejemplo, el Producto Bruto Interno del año 2000 a precios constantes. Lo que vamos a hacer es bienes y servicios finales del año 2000, producidos en el año 2000, multiplicados por los precios del 2004. Lo mismo para el año 2005, bienes y servicios finales producidos en el año 2005, multiplicado por los precios del 2004, y así con todos los años. Vamos a hacer eso para tener una verdadera medida de cómo fue cambiando o si aumentó o disminuyó la cantidad de bienes y servicios finales que produce la economía, ¿sí? Con lo cual, la mejor medida para conocer la evolución de la economía va a ser el producto medido en términos reales, es decir, medido a precios constantes. Bueno, esto un poco es el repaso de la clase anterior, pero yo les había dicho, bueno, esto nos va a servir para ver cómo le fue a la economía, para ver si creció, para ver si no creció, para ver si está decreciendo nuestra economía. ¿Qué pasaba cuando nosotros vimos el producto, la última década del producto medida a precios constantes? ¿Qué había pasado con nuestra economía?
¿Había crecido, no había crecido? No, había caído, había crecido. Bien, en realidad se había permanecido estable, si no había ni caído ni aumentado, si no había un proceso de crecimiento económico, tampoco veíamos una tendencia a la caída en la economía, ¿sí? Había aumentado un poquito, aumentado, bajado, sí, y si ustedes fueron viendo, veíamos que no había habido una variación muy importante. Bueno, por eso nos sirve medir el producto en términos reales. Esa primera medida que vimos en la clase anterior nos va a servir para empezar a definir el proceso de crecimiento, ¿sí? Hablamos de crecimiento como un proceso sostenido a lo largo del tiempo en los que los niveles de actividad económica aumentan constantemente, ¿sí? Cuando definimos el crecimiento económico, vamos primero a pensar en un proceso que es sostenido en el tiempo, es decir, que no porque el PBI crezca un año podemos hablar de crecimiento, ¿sí? Este proceso tiene que ser sostenido en el tiempo, tiene que ser en el largo plazo, tienen que aumentar los niveles de actividad económica. Y cuando hablamos de crecimiento económico, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, no es solo alcanzar un punto de la frontera de posibilidades de producción, cosa que se puede alcanzar en el corto plazo, es decir, no solo es ser eficiente, sino que cuando hablamos de crecimiento económico hablamos del largo plazo y por tanto hablamos del aumento del producto potencial. ¿Qué era el producto potencial? ¿Se acuerdan? Bien, cuando hablamos del producto potencial, lo que estamos diciendo es que aumenta la posibilidad que tiene la economía de producir una mayor cantidad de bienes y servicios. Y solamente no importa producir más, sino tener mayores posibilidades de producir, aumentar el producto potencial. De eso vamos a estar hablando cuando hablamos de crecimiento económico. ¿Cómo vamos a medir el crecimiento económico? Bueno, justamente vamos a usar el Producto Bruto Interno Real, esa variable que recién estuvimos charlando, y para medir el proceso de crecimiento vamos a ver la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno Real, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber si nuestra economía está creciendo o no está creciendo, vamos a poder calcular la tasa de crecimiento del PBI, obviamente la vamos a tener que calcular para varios años, para ver cómo viene la tendencia, ¿sí?, de nuestro producto. ¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento del PBI real? Vamos a tomar el año que queremos calcular y vamos a calcular PBI real de ese año menos el PBI real del año anterior, dividido el PBI real del año anterior multiplicado por 100. ¿Sí? Esa es la tasa de crecimiento y esa es la tasa que vamos a utilizar para medir el crecimiento de la economía. Acá tenemos calculado dos ejemplos, ¿sí? La tasa de crecimiento del PBI real en el año 1997, y la tasa de crecimiento del PBI real del año 2019. Fíjense cómo se calcula la del 97. Tenemos que buscar el valor del PBI real en el año 1997, a ese le restamos el PBI real del año 1996, lo dividimos por el PBI real de 1996 y multiplicamos por 100. ¿Sí? Acá reemplazamos por los valores, ¿sí?, estos datos que se buscan en el INDEC, y obtenemos una tasa del 8,6% positivo. Eso significa que en 1997 la economía nuestra creció, ¿sí? Crecieron la cantidad de bienes y servicios finales que produjo la economía. Fíjense que también calculamos la del 2019, PBI real del 2019 menos PBI real del 2018, dividido PBI real del 2018, multiplicado por 100, y obtenemos un número negativo. ¿Qué pasó en la economía en ese periodo? Menos 2,16. ¿Qué pasó en el 2019? ¿Creció la economía? Disminuyó. Decreció la economía, disminuyó, ¿sí? Es decir, que se produjeron una menor cantidad de bienes y servicios finales. Bueno, si ustedes tienen que calcular la tasa de crecimiento del PBI de determinado año, lo van a calcular con esa fórmula. Pero como les digo, para conocer el crecimiento vamos a hablar de un proceso sostenido a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, para decir que la economía está creciendo, vamos a tener que calcular varios años y vamos a tener que observar si en esos años hubo crecimiento. Y lo mismo para pensar si está decreciendo, ¿sí? Si la economía está decreciendo, no lo podemos decir solamente con un año, sino que tendríamos que hacer un análisis de algunos años para ver si ese proceso es sostenido en el tiempo. La tasa de crecimiento del PBI real nos puede dar positiva
y en ese caso vamos a hablar de crecimiento, o nos puede dar negativa, y en ese caso vamos a estar hablando de decrecimiento o de caída de la economía. Esa es una de las formas que tenemos de calcular el proceso de crecimiento económico, ¿sí? Otra de las maneras es a través del PBI per cápita, ¿sí? Lo que hacemos con el PBI per cápita es comparar el valor del producto, ¿sí? De los bienes y servicios finales que produce la economía con la población, ¿sí? Esto nos va a servir para comparar a lo largo del tiempo si el PBI per cápita crece o no crece, ¿sí? Esta es una medida útil porque muchas veces el producto puede estar creciendo, pero a la vez estar creciendo la población y consecuentemente el producto per cápita no estaría creciendo, ¿sí? Con lo cual muchas veces, en vez de usar la tasa de crecimiento del PBI, o usamos las dos medidas, ¿sí? La tasa de crecimiento del PBI real y también utilizamos el PBI per cápita. También el PBI per cápita es una medida que nos sirve no solo para comparar la evolución en un país del PBI per cápita en el tiempo, sino también para hacer comparaciones internacionales, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el PBI per cápita en Argentina? ¿Cuál es el PBI per cápita en Brasil, en Chile, en los Estados Unidos? Y ver el nivel que tiene cada uno de los países de PBI per cápita y poder comparar. Esas son las dos medidas que más típicamente se utilizan para analizar un proceso de crecimiento económico. Fíjense acá tienen este es el ejercicio que va a quedar pendiente de tarea, las actividades prácticas, esta es la número 1. ¿Cómo calcularían la tasa de crecimiento del PBI del año 2011? Sería 2011, el PBI de 2011, más el PBI del 2000. Menos el PBI del año 2010, por ciento. Sería PBI real del 2011, ¿sí? 710.782, menos el PBI real del 2010, 670.524. Hago esa cuenta. ¿Por qué la divido? Por el PBI del 2010. Divido por el PBI real del 2010 y después multiplico por 100, ¿sí? Y eso nos va a dar un número positivo o un número negativo que nos va a indicar. Bueno, este ejercicio, que es el ejercicio 1 de las actividades prácticas, va a quedar pendiente para la próxima clase, así ustedes pueden calcular la tasa de crecimiento del PBI, ¿sí? Bien, como les decía antes, existen varios factores que van a propiciar o por el contrario, no van a favorecer el crecimiento de la economía, que tienen que ver con la cantidad de factores productivos que tiene una economía, con el cambio tecnológico, con la capacidad de ahorro de una economía e incluso con aspectos institucionales que podrían favorecer el proceso de crecimiento o no, ¿sí? Vamos a empezar a analizar uno por uno. Los factores productivos. ¿Cuáles eran los factores productivos que teníamos en la economía que habíamos estudiado? El trabajo, el capital, la renta. La capacidad financiera, esa no me acuerdo cómo se llamaba. El trabajo, el capital, no la renta. La renta, Luana, es una retribución a un factor productivo, ¿sí? Los factores productivos. Bien, la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresarias, ¿sí? Eso, no me salía. Bien, esos son los factores productivos, ¿sí? Bueno, una mayor disponibilidad de factores productivos evidentemente va a favorecer el crecimiento económico, ¿sí? Así que los recursos marítimos, la fertilidad de la tierra, el descubrimiento de algún factor, o de algún recurso energético va a favorecer el proceso de crecimiento económico, ¿sí? Una mayor cantidad de trabajadores, es decir, que aumente la cantidad de población económicamente activa, sería favorecedor de un proceso de crecimiento económico. Pero no solamente tiene que ver con la cantidad, sino también con la calidad, ¿sí? Por ejemplo, pensando en lo que es la mano de obra, no solo importa qué cantidad de trabajadores o qué cantidad de población económicamente activa disponemos, sino también la calidad de esa mano de obra, ¿sí? La escolarización, el nivel educativo, ¿sí? El acceso a la educación primaria, secundaria, la educación en oficios, la educación universitaria. Todo eso, una mano de obra calificada, nos va a permitir conseguir mayor eficiencia y poder aumentar la cantidad de bienes y servicios que potencialmente una economía puede producir, ¿sí? Así que ese va a ser uno de los primeros factores que vamos a tener en cuenta a la hora de ver, bueno, qué condiciones tenemos para crecer y qué condiciones no tenemos para crecer, ¿sí? La segunda de ellas es el cambio tecnológico, ¿sí? Nosotros hemos estudiado en la unidad de historia
la revolución agrícola y la primera revolución industrial. ¿Qué pasó cuando se dieron esas revoluciones? ¿Qué impacto tuvo en la economía de aquellos periodos, esas revoluciones? Mayor avance tecnológico. Un cambio tecnológico que cómo impactó en la producción y en el producto. En Inglaterra, por ejemplo, con la revolución industrial. Para los trabajadores, o sea, positivamente porque había más producto en menor tiempo, pero había menos trabajadores. Aumentó el producto, ¿sí? Entonces los cambios tecnológicos, ¿qué es lo que van a permitir? Van a permitir producir más eficientemente, van a permitir producir una mayor cantidad de bienes con una menor cantidad de recursos, o producir la misma cantidad de bienes pero utilizando menos insumos, van a permitir tener ventajas en costos que nos permitan producir más, ¿sí? Entonces los cambios tecnológicos siempre van a ser fortalecedores, ¿sí?, de los procesos de crecimiento económico. Nosotros en la unidad 2 analizamos la revolución agrícola, la revolución industrial y la revolución de los transportes, ¿sí? Pero hoy en día los países más desarrollados del mundo están transitando lo que algunos autores llaman la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con las TICs, con la robotización, bueno, y todo esto va a generar un impacto en el crecimiento económico de esos países. Así que los cambios tecnológicos también son un factor importante a tener en cuenta que impulsa el crecimiento económico. Como tercer factor tenemos la capacidad de ahorro, ¿sí? Una economía pobre, una economía que tiene ingresos muy bajos, cuando aumenta el ingreso, ¿qué pasa? En general la población que es de bajos ingresos, lo primero que hace es aumentar el consumo, ¿sí? No aumenta el ahorro. Son economías, las economías subdesarrolladas, por ejemplo, que no tienen una gran capacidad de ahorro, y al no tener capacidad de ahorro no tienen capacidad de invertir, ¿sí? Con lo cual se obstaculiza bastante la posibilidad de crecimiento. Pero hay economías que, teniendo capacidad de ahorro, no canalizan ese ahorro a la inversión. Así que no solamente vamos a estar hablando de la capacidad de ahorro como un factor que impulsa el crecimiento económico, sino también, bueno, ¿qué se hace con ese ahorro? Si ese ahorro se guarda abajo del colchón, no nos va a servir para canalizarlo a la inversión, ¿sí? Si con ese ahorro lo único que hacemos es comprar dólares, tampoco vamos a poder invertir más, ¿sí? Si con la capacidad de ahorro lo que hacemos es enviar ese ahorro a otros países para inversiones en otros países, en vez de tener inversión dentro del territorio nacional, bueno, va a haber inversión en otros territorios y consecuentemente no se va a propiciar el crecimiento económico. Así que lo que estamos queriendo decir es que no solo es importante la capacidad de ahorro que tenga una economía, sino cómo se canaliza ese ahorro a la inversión productiva. Aumentar el stock de capital, aumentar el stock de maquinarias, aumentar el equipo durable de producción, el transporte, ¿sí? Y no solo hablo de la inversión privada, sino también de la inversión pública, ¿sí? La infraestructura de puentes, de caminos, la infraestructura portuaria para las exportaciones, bueno, toda esa capacidad de ahorro y capacidad de inversión que tenga la economía también va a fortalecer o va a favorecer un proceso de crecimiento. Y por último, aspectos institucionales. Bueno, acá es muchísimo más amplio. Podemos hablar de un montón de aspectos institucionales que pueden favorecer el crecimiento económico o por el contrario, pueden perjudicarlo, ¿sí? Para poner algunos ejemplos, pero esto es muchísimo más amplio, ¿cuál es el rol del Estado en la economía? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de gasto público que se destina a educación, a ciencia y tecnología? ¿Cuál es el rol que cumplen los sindicatos en sus demandas? La relación entre los sindicatos y las asociaciones empresarias, ¿sí? ¿Cuál es el rol de los empresarios en la responsabilidad social empresarial? Digo, hay un montón de aspectos institucionales, cómo están organizadas las empresas, ¿sí? Si tienen una estructura jerárquica o si tienen una estructura en red, si hay redes colaborativas, ¿sí? Si hay acuerdos público-privados para inversiones productivas o para emprendimientos. Bueno, todas estas cuestiones van a ser favorecedoras del crecimiento económico o por el contrario, si hay aspectos institucionales que no funcionan bien, van a obstaculizar el proceso de crecimiento económico. Se me ocurre cómo funcionan, por ejemplo, los distintos poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Bueno, son todos aspectos institucionales que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar por qué crece una economía o por qué no crece una economía, ¿sí? Bien. Bueno, acá un poco resumido, ¿sí? El primero, la cantidad de factores productivos, la calidad del suelo, del subsuelo, del clima, etcétera. Piensen que en nuestra economía todos esos recursos, en cuanto a esos recursos estamos bastante bien porque tenemos tierras muy fértiles para la producción, pero con eso solo no alcanza, ¿sí?
la cantidad de población económicamente activa, su nivel de alfabetización, su nivel de formación en los distintos niveles educativos, el cambio tecnológico que se supone va a servir para obtener mejores ventajas en costos, la capacidad de ahorro de la sociedad que habíamos visto, los aspectos institucionales, acuerdos públicos-privados, van a ser todos elementos a tener en cuenta cuando hablamos de crecimiento económico. Por último, definimos el crecimiento económico como un aumento sostenido en los niveles de actividad económica, pero yo les decía, no importa solamente producir eficientemente, sino que cuando hablamos de crecimiento económico hablamos de una expansión del producto potencial. Y un poco esto lo vamos a ver justamente en la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Supongan que la frontera de posibilidades de producción de Argentina es esta, es la azul. ¿A dónde se ubica nuestra economía en la actualidad? Por debajo en cualquier punto por debajo, ¿sí? ¿Qué les parece si estamos ahí parados? ¿Les parece que nuestra economía tiene posibilidades de crecer? ¿O estamos bien parados para iniciar un proceso de crecimiento? No. No, claramente no. Si lo primero que tenemos que pensar en el corto plazo es alcanzar un punto sobre la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Y eso nos permitiría producir una mayor cantidad de bienes y servicios. Pero el proceso de crecimiento va más allá y supone un impacto en el producto potencial, ¿sí? Es decir, una expansión de la frontera de posibilidades de producción. Cuando hablamos de crecimiento, yo les pregunto, ¿cómo impacta en la frontera de posibilidades de producción el crecimiento? Va a impactar en una expansión del producto potencial, en un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción a la derecha. ¿Se acuerdan qué poníamos en los ejes de este modelo de la frontera de posibilidades de producción? ¿O qué nos mostraba la frontera de posibilidades de producción? La cantidad producida, ¿no era? Nos mostraba las distintas posibilidades de producción, ¿sí? Entre dos bienes, exactamente. Así que acá vamos a tener un bien, acá vamos a tener otro bien, y la frontera nos va a mostrar las distintas combinaciones de bienes, ¿sí? Bajo los supuestos de la frontera, que eso lo van a tener que repasar. Si ustedes me preguntan, ¿qué toman en el integrador? Tomamos la segunda parte de la unidad 3 y la unidad 4, pero obviamente ustedes la frontera de posibilidades de producción van a tener que saber de qué se trata para poder explicar que el proceso de crecimiento supone una expansión hacia arriba o hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción. Bien, cuando hablamos de crecimiento económico es un proceso que obviamente trae muchas ventajas, pero también hay que reconocer un proceso que tiene sus costos. Y entre las ventajas, obviamente, el crecimiento económico es el primer paso para lograr el desarrollo, para lograr una mejor calidad de vida de la población, pero no es suficiente. Así después vamos a hablar del desarrollo. De hecho, en la Argentina hemos visto varios periodos en la historia económica de la Argentina en que el país crecía, que la tasa del crecimiento de PBI crecía, y sin embargo, no toda la población se vio favorecida. Sí, había gente que seguía debajo de la línea de pobreza, debajo de la línea de indigencia, había tasas de desocupación muy altas, y la economía venía creciendo y no le llegaba a todos, ¿sí? Así que el proceso de crecimiento va a ser un elemento que nos va a permitir en un futuro tener una mejor calidad de vida para la población, pero es insuficiente, ¿sí? Después vamos a ver qué supone el desarrollo, ¿sí? Otra de las ventajas del crecimiento va a tener que ver con que le va a permitir al Estado obtener más recaudación, obtener más recursos para cumplir con todas sus funciones sin necesidad de aumentar los impuestos, cosa que es bastante difícil porque tiene un costo político muy alto, ¿sí? Entonces el proceso de crecimiento va a hacer que el sector público recaude más sin aumentar los impuestos, ¿sí? Y a partir de esa mayor recaudación poder cumplir con sus funciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones del sector público? Tema de examen. ¿Se acuerdan o las tienen registradas por ahí a las funciones del sector público? Hace mucho lo dimos. La primera clase lo dimos, la segunda clase después del parcial. Sí, Mayra. ¿Es lo del establecimiento del marco legal? Bien, una de las funciones era el establecimiento del marco legal para poder realizar las transacciones. ¿Qué más? Asigna recursos. La asignación de recursos, que tenía que ver con alcanzar un punto sobre la frontera de posibilidades de producción, es decir, en vez de estar acá, poder alcanzar este punto, o poder alcanzar este punto, o poder alcanzar este punto.
que tenía que ver con resolver las fallas de mercado. ¿Qué otras funciones tenía el Estado? Distribución. Una función redistributiva, ¿sí? Es decir, tratar de lograr una distribución más equitativa del ingreso. Después vamos a repasar un poco los instrumentos que tenía. ¿Qué otra función cumplía el sector público? La de estabilización. La función de estabilización, es decir, esto de atenuar el impacto de los ciclos económicos, y una más. La promoción del crecimiento y el desarrollo. Exactamente, la promoción del crecimiento y desarrollo. Justamente hoy estamos hablando de crecimiento y una de las funciones que va a tener el sector público es tratar por todos los medios de promover un proceso de crecimiento y un proceso de desarrollo. Bueno, el propio proceso de crecimiento le va a garantizar al sector público, le va a garantizar al Estado disponer de más recursos para cumplir con todas esas funciones sin la necesidad de aumentar los impuestos, ¿sí? Y bueno, una de las funciones que acabamos de decir, que comentaban ustedes, esto de las políticas redistributivas, de tratar de hacer menos inequitativa la distribución del ingreso. La próxima clase vamos a estar hablando de eso. Otra de las ventajas, bueno, podríamos hablar de varias ventajas que tiene un proceso de crecimiento, tiene que ver con el empleo. Nosotros también eso lo vimos en la unidad 1, aumentar, ¿sí?, el empleo y disminuir la desocupación, disminuir la subocupación, disminuir la parte de la población económicamente inactiva, que es inactiva marginal. Bueno, todos esos elementos vamos a tener que tenerlos en cuenta dentro de lo que son los beneficios, ¿sí?, del crecimiento económico. Y por otra parte tenemos costos, ¿sí? Para poder lograr mayor crecimiento vamos a tener que ahorrar, y para poder ahorrar vamos a tener que disminuir el consumo actual, ¿sí? Si yo lo que quiero es tener un mayor consumo en el futuro o mayores posibilidades de consumo en el futuro, voy a tener que ahorrar, con lo cual uno de los costos que voy a tener que pagar para crecer es ese, el mayor ahorro y el menor consumo. Muchas veces lo que les contaba antes, esto del aumento de la desigualdad, ¿sí? No todos los procesos de crecimiento van acompañados de mayor igualdad, sino que muchas veces las desigualdades se potencian, ¿sí? Y los más ricos se vuelven aún más ricos y los más pobres se vuelven aún más pobres, con lo cual hay que tener cuidado a la hora de crecer si alcanza solamente con eso. Y por último, algo que también hemos visto mucho en nuestro país y en una gran cantidad de países del mundo, esto de que los procesos de crecimiento muchas veces van acompañados de la sobreexplotación de algún recurso que se agota o de aparatos productivos que son altamente dañinos para el medio ambiente y consecuentemente contaminan y generan una calidad de vida mucho peor en términos de la salud, ¿sí? Así que todas estas cuestiones van a tener que ser tenidas en cuenta también a la hora de hablar de un proceso de crecimiento. El crecimiento, como yo antes les había dicho, es uno de los elementos a tener en cuenta para mejorar la calidad de vida de la población, pero no es el único, ¿sí? Y todos esos elementos que vamos a tener en cuenta a la hora de la mejora de la calidad de vida de la población, los vamos a tener en cuenta en un proceso que es distinto que el crecimiento y es el desarrollo económico, ¿sí? Cuando hablamos de desarrollo económico, hablamos de un proceso muchísimo más complejo, que requiere cambios estructurales, que supone el crecimiento económico como condición necesaria para desarrollarse, pero que no es lo único a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desarrollo, vamos a hablar de una economía que crece, que aumentan los niveles de actividad económica constantemente, es decir, que vamos a observar en un país que se desarrolla mejoras cuantitativas, pero además de esas mejoras cuantitativas que están vinculadas al crecimiento, vamos a hablar de cambios cualitativos en un país que se desarrolla, ¿sí? Un país que se desarrolla es un país en donde mejora las condiciones de vida de la población en su conjunto, es decir, no solamente de una parte de la población, sino que ese crecimiento le llega a todos. En un proceso de desarrollo se supone una mejora en la distribución del ingreso, en términos de que es una distribución más equitativa del ingreso. Un proceso de desarrollo supone el acceso a la mayor parte de la población a servicios de salud, de educación, de vivienda, ¿sí? Se supone que un proceso de desarrollo es un proceso que va a ser sostenible y sustentable. ¿Qué significa esto? Que ese proceso de desarrollo va a beneficiar a las generaciones actuales, pero no va a poner en jaque a las generaciones futuras, ¿sí? Que van a acceder a ese desarrollo a las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos. Es decir, estamos hablando de un proceso de desarrollo como un proceso muchísimo más amplio y muchísimo más complejo del que hablábamos cuando hablábamos de crecimiento económico, ¿sí? Y por eso yo les decía, bueno, no es solo el desarrollo, cambios cuantitativos,
sino que son transformaciones estructurales que tienen que suceder en una economía. ¿Vamos a necesitar para desarrollarnos crecer? Sí, vamos a necesitar crecer, pero además vamos a necesitar un montón de cosas más, ¿sí? Con lo cual, para definir el desarrollo, vamos a tener que contemplar al menos 3 aspectos, ¿sí? Una mayor tasa de crecimiento del producto, ¿sí? Esto del crecimiento del PBI, que es lo que habíamos hablado recién, ¿sí? Una expansión del crecimiento económico. Una evolución en las condiciones materiales de vida del conjunto de la población. Esto significa no solo vamos a crecer, sino que vamos a distribuir los frutos de ese crecimiento más equitativamente, para que eso le llegue al conjunto de la población, no a una parte sola de la población. Y por último, que la conformación de ese sistema económico que crece y desarrolla pueda tener continuidad en el tiempo, ¿sí? Es decir, que vamos a estar hablando de un proceso sostenible y de un proceso sustentable en el tiempo, que contemple esto del medio ambiente, es decir, no es crecer a cualquier costa, no es crecer, por ejemplo, a costa de sobreexplotar un recurso que se va a agotar, sino que va a tener que ser crecer y desarrollarnos teniendo en cuenta que eso lo podamos mantener en el tiempo, ¿sí? Si nosotros pensamos que queremos que Argentina crezca y sobreexplotamos el recurso natural que es la tierra, nuestras tierras fértiles o el agua que tenemos, ¿sí? El agua potable que tenemos, bueno, evidentemente eso en algún momento va a tener un límite y no vamos a poder seguir creciendo y desarrollándonos a partir de la sobreexplotación de ese recurso. Con lo cual el proceso de desarrollo, como les digo, es un proceso mucho más complejo que no tiene que pensar solamente en el corto plazo, sino que tiene una perspectiva mucho más amplia en el largo plazo y que contempla la cuestión ambiental también. Serían básicamente 3 entonces los objetivos de un proceso de desarrollo que tiene que ver, bueno, mayor acceso a bienes para la población en su conjunto, una mayor cantidad y calidad de alimentos, acceso a servicios de vivienda, acceso a servicios de salud, de sanidad, de cloacas, algo que muchas veces no se nombra, pero que creo que en nuestro país y los que viven en Rosario, también es un tema muy recurrente y también importante que tiene que ver con la seguridad y la protección, ¿sí? Es decir, el desarrollo y la mejor calidad de vida no solo tiene que ver con tener más bienes y mayor acceso a bienes, sino también en esto de sensación de protección, de seguridad, ¿sí? Elevar el nivel de vida, si esto es aumentar la renta per cápita, pero aumentar el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a los derechos, a las posibilidades de elección, ¿sí? Y por último, bueno, esto que les decía antes, aumentar los márgenes de elección económica que tienen los agentes económicos. Esto de poder no solo pensar en las clases que siempre fueron las favorecidas, sino esto de reducir las tasas de pobreza, de indigencia, de marginalidad, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con un acceso más general para todos. Bien, un poco ya lo fui anticipando, esto de tener en cuenta el medio ambiente cuando hablamos de desarrollo, pero este concepto empezó a incorporarse aproximadamente en la década del 70, cuando se veía que muchos países estaban creciendo, hablábamos de países desarrollados, pero empezó a cuestionarse que no solo era importante crecer, sino también que importaba cómo crecer, ¿sí? Lo que empezó a cuestionarse es, bueno, los países que crecen teniendo en cuenta las condiciones del medio ambiente, crecen teniendo en cuenta que los patrones de producción o las formas de producción no sean dañinas con el medio ambiente, bueno, ¿cuáles son sus patrones de consumo? Bueno, es un tema que empieza a incorporarse en la década del 70, en las discusiones sobre el desarrollo, esto de que el desarrollo sea un desarrollo sostenible, pero que sigue vigente hasta la actualidad, ¿sí? De hecho, en economía, bueno, ustedes no van a estudiar economía, pero hay una rama de la economía que se llama economía ambiental o economía ecológica, que justamente tiene en cuenta o incorpora al medio ambiente dentro de los costos, ¿sí? Lo que se plantea es, bueno, cómo producimos, cómo son los patrones de consumo. ¿Podemos pensar en replicar los patrones de consumo de los países desarrollados en el resto de los países del mundo y que eso sea sostenible? Bueno, empieza a cuestionarse un montón de cosas, ¿sí? Y me parece que es un tema que hay que tener en cuenta no solo mirando al costado, porque muchas veces cuando se habla de medio ambiente uno dice, bueno, miren lo que está pasando, los que son de Rosario, lo que está pasando en las islas, que hay incendios,
y se incendia para poder después producir y vender productos agropecuarios, ¿sí? Entonces, o cómo contaminan las empresas que producen determinadas cosas, ¿sí? La contaminación del agua y del aire, que evidentemente son problemas para preocuparnos, pero yo pienso que también, además de la preocupación sobre las formas de producción, también la preocupación sobre las formas de consumo, ¿sí? Y esto es algo que me parece que nos interpela más directamente, porque todos somos consumidores, y tiene que ver con esto. Bueno, ¿qué esquemas de consumo, qué patrones de consumo tenemos, o qué cambios de hábitos hemos hecho o tenemos que hacer para tratar de tener un patrón de consumo más amigable con el medio ambiente, ¿sí? Si consumimos o no consumimos aerosoles, si consumimos plásticos de único uso, si separamos los residuos en orgánicos o inorgánicos. Bueno, no sé, cuando fueron a la facultad, si vieron las ecobotellas que se acumulan en la planta baja, en la Facultad de Ciencias Económicas y en varias de las facultades de la universidad. Bueno, tenemos ese hábito de armar ecobotellas y ya que consumimos plásticos de un único uso, los ponemos adentro de una botellita y los llevamos a un lugar de acopio para su reutilización. Bueno, son un montón de prácticas que me parece interesante, porque muchas veces cuando se habla de ambiente y cuando se habla de desarrollo sostenible, muchas veces miramos para el costado y vemos cómo nos enojamos un montón cuando vemos las islas que arden o el agua del río Paraná que baja, pero no nos interpelamos a nosotros mismos de decir, bueno, hay que tener prácticas de consumo y en eso sí podemos hacer un montón de cambios desde lo individual. Bueno, un poco planteándonos esta cuestión del desarrollo sostenible. Sí, Analía. Y qué fácil, parece difícil al principio hasta que uno toma los hábitos, pero es fácil. Y ahí con las ecobotellas, por ejemplo, se pueden construir viviendas. No solo Sí. se recicla, se reducen los residuos, sino que se utiliza para como ladrillos. Claro, para reutilizar. Bueno, esto ustedes no estaban todavía en la facultad y lamentablemente todavía no estamos presencialmente, pero empezó hace algunos años y al principio eso de las ecobotellas eran 2 o 3 ecobotellas que se juntaban en una cajita y bueno, después las pasaban a buscar y después de golpe, como la gente empezó a ver eso porque se chocaba con la caja de las ecobotellas, qué sé yo, empezó a hacerse una acumulación de ecobotellas que ya no sabíamos dónde ponerlas en la facultad, digo, porque había muchas, porque había que conseguir quién. Pero fíjense cómo una acción pequeña, que empezó siendo pequeña, después se transformó en una acción grande y me parece súper interesante. Digo, pongo ese ejemplo que no fue solo en la Facu de Económica, sino que en varias facultades de la universidad. Pero bueno, como algunas prácticas que podemos modificar tienen un efecto positivo, como contaba Analía, esas ecobotellas después se utilizan para construcciones, con lo cual algo que iba a ser un desecho y que iba a ocupar un montón de lugar y que iba a contaminar y que iba a estar un montón de tiempo ahí sin degradarse, bueno, pasó a ser algo útil y que se puede reutilizar y que puede servir. ¿Sí? Más allá de que, digo, el segundo paso es reducir el uso de plásticos de único uso, pero bueno, ese es un primer paso y así como ese, un montón. Los que viven, no sé si viven en alguna ciudad cercana a Rosario, pero en los pueblos más chicos se ve muchísimo el uso de energías renovables, como por ejemplo las pantallas solares. ¿Sí? Hace algunos años eso ni existía, y hoy si uno se va a Funes, a Roldán, o bueno, o a cualquier zona de Arroyo Seco, o a cualquiera de esas ciudades más pequeñas que están en torno a Rosario, vemos un montón de casas en donde tienen los paneles solares, que son otra forma de energía diferente a la que se utiliza por ahí en las grandes ciudades. Sí. Bien, bueno, esto un poco como, nos vamos un poco de tema, pero un poco para ver cómo el proceso de desarrollo es un proceso muchísimo más complejo que crecer, porque no importa solo crecer, sino que lo que una economía debe buscar es un desarrollo que es un proceso mucho más complejo, es decir, que ese crecimiento le llegue a todos, que los más marginados tengan otras posibilidades de vida, ¿sí? Que haya acceso a bienes indispensables como los alimentos, como la salud, como la educación, y que también incorporemos la variable medio ambiente a la hora de analizar el proceso de desarrollo. Esto que arranca en los 70 y que me parece que a la vista de lo que viene pasando en el mundo, me parece que cada vez está más vigente, esto de contemplar el medio ambiente. Bueno, un proceso que obviamente es súper complejo como el desarrollo. Un montón de autores escriben sobre el desarrollo. Para América Latina ustedes van a ver que tenemos autores de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que analiza los procesos de desarrollo, o más bien de subdesarrollo en América Latina, y hay un montón de indicadores de acuerdo a distintas corrientes
que dicen, bueno, para medir el desarrollo tenemos que medirlo de tal o cual manera. Nosotros en la cátedra vamos a utilizar un índice que nos parece bastante representativo para medir el desarrollo, que es el IDH, o Índice de Desarrollo Humano. Es un índice que fue creado en el marco del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos sirve un indicador, digamos, que se construye a partir de 3 índices y que mide el grado de desarrollo relativo que tiene un país, ¿sí? Para construir el índice de desarrollo humano se van a utilizar 3 índices, ¿sí? El índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de PBI per cápita. En definitiva, se utilizan esas 3 medidas como indicadores de 3 elementos que no pueden faltar en un país que se está desarrollando, ¿sí? ¿Cuáles son? Que haya crecimiento económico, y ese crecimiento económico lo vamos a ver a través del PBI per cápita, ¿sí? Bueno, ¿está creciendo el PBI per cápita o no? Bueno, ese es el primer aspecto que vamos a tener en cuenta en un proceso de desarrollo. El índice de nivel educacional, que en definitiva lo que nos va a estar mostrando es si la sociedad tiene acceso o no a los servicios educativos, a la educación primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Y por último, como tercer aspecto a contemplar dentro de un proceso de desarrollo, la salud, ¿sí? Y la salud vista desde el índice de esperanza de vida. Obviamente, un país que tenga una mayor esperanza de vida va a ser un país que tenga condiciones de salud o de acceso a la salud mejores, que hace que su población vive más años, ¿sí? Así que, a partir de estos 3 índices, el índice de PBI per cápita, el índice de nivel educacional y el índice de esperanza de vidas, se va a construir un indicador, el índice de desarrollo humano, que va a ser un número, ¿sí? Un número que va a estar entre 0 y 1. Mientras más cerca de 1 esté un país, esté Argentina, mayor va a ser su nivel de desarrollo relativo, ¿sí? Así que lo que tiene que aspirar un país es acceder a un número cada vez más cercano a 1, porque eso va a ser un indicador de que estamos desarrollándonos, ¿sí? El índice de desarrollo humano es muy útil, primero porque podemos comparar en el tiempo cómo ha sido el índice de desarrollo humano en los distintos años o en los distintos periodos o en los distintos modelos económicos y ver si nuestra economía viene desarrollándose o no. Y también es útil para comparar internacionalmente, ¿sí? Si yo les digo, bueno, el índice de desarrollo humano en los Estados Unidos es 0,800 y en Argentina es 0,693, bueno, ¿cuál va a ser el país más desarrollado? Les pregunto. Los Estados Unidos. ¿Y cómo lo sabemos? Además de saberlo porque conocemos las economías. Bueno, porque el IDH va a estar más cercano a 1. Los países que tienen un IDH que está más cercano a 1 van a ser países que tienen un mayor nivel de desarrollo relativo. Así que nosotros les podemos preguntar, bueno, nuestro país tenía en tal año un IDH de 0,605 y en tal otro año un IDH de 0,700. Bueno, ¿cuándo estuvo mejor? Bueno, estuvo mejor cuando su IDH estuvo más cercano a 1, ¿sí? Con lo cual ese valor o ese indicador nos va a mostrar nuestro grado de desarrollo relativo. Este IDH es un IDH muy simple, índice de desarrollo humano muy simple. Para algunos países, especialmente para países subdesarrollados, se agregan a estos indicadores algunos indicadores más que están vinculados a salud y vinculados a educación, y por eso hablamos de un IDH ampliado, ¿sí? Ejemplos, algunos indicadores, bueno, eso depende de cómo se construye, pero muchas veces, por ejemplo, se incorpora el acceso que tiene la población a los servicios de salud, es decir, qué parte de la población tiene acceso a servicios de salud privada o pública, el acceso al agua potable, el acceso a condiciones de saneamiento, ¿sí? A cloacas, por ejemplo, el porcentaje de niños que está inmunizado con determinadas vacunas, por ejemplo, contra el sarampión, contra la tuberculosis o contra, bueno, las vacunas propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Otro de los indicadores, por ejemplo, que también nos va a hablar de cómo está un país en términos de salud, tiene que ver con la cantidad de habitantes que hay por cada médico o la cantidad de habitantes que cada país tiene en relación a sus enfermeros, el porcentaje del gasto público en salud y cómo ese porcentaje ha ido variando a lo largo del tiempo, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna. Bueno,
distintos indicadores que por ahí nos van a dar más información sobre cómo el país está en términos de salud, en términos de acceso a la salud, y lo mismo en términos de acceso a la educación, ¿sí? La cantidad de alumnos que hay por cada docente en el nivel primario, en el nivel secundario, en el terciario y en el universitario, la tasa de matriculación también en los distintos niveles educativos, cuál es el porcentaje del gasto público que se destina a la salud, cómo ha ido variando ese porcentaje en el tiempo, qué porcentaje del gasto público se destina, por ejemplo, a avances en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo. Bueno, todos esos, y podemos hablar de muchos más, van a ser indicadores que muchas veces se utilizan en un IDH ampliado como para ver el grado de desarrollo relativo del país, ¿sí? Como les digo, este es uno de los índices que se utiliza internacionalmente para medir el grado de desarrollo relativo. Hay muchísimos más, pero nosotros en la cátedra vamos a utilizar este para poder hacer comparaciones de un periodo a otro o de un país a otro. Bien, y por último, un poco hablar de subdesarrollo, ¿sí? Y un poco de hablar de desarrollo y hablar de subdesarrollo tiene que ver con las brechas en las condiciones de vida que hay entre uno y otro país, ¿sí? Nosotros si vamos a describir a un país desarrollado, lo vamos a describir por las características que tiene ese país subdesarrollado que no le permite a su población vivir como la población que nació o que vive en un país desarrollado. Si hablamos de países subdesarrollados en donde las condiciones de pobreza e indigencia son mucho más críticas que en un país desarrollado. Bueno, hablamos de distintas condiciones de vida y vamos a hablar de todos los cambios estructurales que debieran acontecer en un país que es subdesarrollado o que está en vías de desarrollo para alcanzar las condiciones de vida de los países desarrollados. Bueno, mucho de eso ustedes, si les interesa, lo pueden leer en los apuntes que están sobre la CEPAL, ¿sí? Pero un poco para caracterizar o para mencionar algunas de las características de los países subdesarrollados, muchas de las características que son propias de nuestro país, si bien podemos hablar de un país en vías de desarrollo, ¿sí? Pero muchas de estas características que en la comparación con países desarrollados o con economías desarrolladas son muy propias, ¿sí? Por ejemplo, o algunos, ¿sí? La reducida productividad que tienen los factores productivos, ¿sí? Si nosotros medimos, por ejemplo, el producto dividido la cantidad de trabajadores o el producto dividido la cantidad de capital, vemos que la productividad del trabajo de esas economías o la productividad del capital muchas veces es mucho menor que en los países desarrollados, ¿sí? Tenemos un PBI per cápita mucho más bajo que en los países desarrollados. Tenemos en los países subdesarrollados una característica muy propia, es la gran desigualdad en la distribución del ingreso, ¿sí? Y uno de los cambios también más difíciles de hacer no es solo crecer, sino lograr mayor igualdad en la distribución del ingreso, y bueno, y eso se ve mucho. En la próxima clase nosotros vamos a estudiar la desigualdad en la distribución del ingreso a través del coeficiente de Gini, lo vamos a ver en la próxima clase, pero vamos a ver que en muchos países subdesarrollados el coeficiente de Gini es muchísimo más alto, es decir, la desigualdad en la distribución del ingreso es muchísimo más alta que en los países desarrollados. Otra de las características son las altas tasas de desempleo o subocupación, ¿sí? Y generalmente hablamos de desempleo estructural, es decir, no hablamos de gente que dejó su trabajo para buscar un trabajo mejor, sino que hablamos de gente que está desocupada, que busca activamente trabajo, pero no encuentra trabajo. Y no encuentra trabajo porque no hay o porque no está suficientemente calificada para los trabajos o los empleos que se ofrecen, ¿sí? Y no solo tasas de desempleo altas, sino un porcentaje de población económicamente inactiva, que es inactivo marginal. Es decir, esa gente que dejó de buscar trabajo no porque no quiera trabajar, sino porque sabe que no va a conseguir empleo, ¿sí? Otra de las cuestiones, bueno, esto de la educación, ¿sí? Altas tasas de analfabetismo, instituciones educativas que no cuentan con la infraestructura suficiente o de calidad como para poder educar a la población. Esto de la rígida estratificación social, la dificultad que tienen las personas que nacen en un país subdesarrollado para salir de la posición social en la que nacieron. Si el que nace pobre, muere pobre y le es muy difícil salir de esa situación, bueno, esta estratificación social es muy propia de países subdesarrollados. Obviamente el IDH en las naciones subdesarrolladas mucho más bajo o mucho más cercano a cero que en las naciones desarrolladas.
Otro de los temas recurrentes en el subdesarrollo, la baja formación de capital, ¿sí? Los países que tienen niveles de ingresos muy bajos no ahorran, al no ahorrar no pueden invertir, al no invertir tienen estructuras productivas muy atrasadas tecnológicamente, ¿sí? Muy deterioradas y consecuentemente no pueden crecer, ¿sí? Ya de no poder crecer, muchísimo menos van a poder desarrollarse. Otra característica que también van a leer si leen los artículos de la CEPAL, la alta dependencia con el comercio internacional, ¿sí? Nosotros cuando analizábamos el sector externo, veíamos nuestra canasta de importaciones y ¿qué veíamos? ¿Qué importaba la Argentina? ¿Qué productos comprábamos al resto del mundo? Cuando vimos el sector externo. ¿Bienes intermedios? Bienes intermedios, insumos, ¿qué más comprábamos? Combustibles, ¿no era? Combustibles, bienes de capital, bueno, todo eso que compramos, ¿sí? Son productos, son insumos y son bienes de capital que utilizaba nuestro aparato productivo para poder producir. ¿Y qué vendíamos al resto del mundo? ¿Qué exportábamos al resto del mundo? Fundamentalmente. Bienes primarios. ¿Sería? Productos primarios, sí, manufacturas de origen agropecuario, es decir, de escaso valor agregado. Bueno, justamente esa es una característica muy propia de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿sí? Una alta dependencia tecnológica del resto del mundo y una capacidad de exportar solamente productos sin valor agregado. Y por último, podríamos nombrar un montón de características más, pero esto de la alta dependencia financiera, ¿sí? Países usualmente muy endeudados con el resto del mundo, endeudados en dólares o en moneda extranjera, lo que les genera, por un lado, mucha dificultad para pagar la deuda externa y, por otro lado, la necesidad de conseguir divisas que muchas veces se les hace muy difícil. Y por último, por un lado, por otro lado, pero también esto de estar condicionados muchas veces a las políticas de los que nos prestaron, ¿sí? Las políticas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, lo que hace que muchas veces no haya independencia en cuanto a las decisiones de política económica. Bueno, todas características muy propias del subdesarrollo y todas características que en definitiva terminan generando lo que van a ver ustedes en los apuntes, este círculo vicioso de la pobreza, esta gran dificultad que tienen los países para salir de las condiciones de pobreza en la que viven y las condiciones de marginalidad, porque se va generando como un círculo del que termina autorreproduciéndose, ¿sí? Países de bajos ingresos, ¿sí? Países en donde el producto es muy bajo, el ingreso de la población es muy baja, como consecuencia todo lo que los agentes económicos reciben en concepto de ingreso lo consumen, el ahorro siempre va a ser muy bajo. Cuando un país tiene ahorro muy bajo, apenas si puede invertir, ¿sí? Y eso que va a invertir va a ser inversión de reposición, ¿sí? Para reponer el capital depreciado, pero en general el ahorro no alcanza para generar inversión neta, para incrementar la capacidad productiva, para generar mayor infraestructura, ¿sí? Y al ser la inversión neta muy baja o nula, la capacidad de formación de capital, para formar estructura productiva, también está muy deteriorada, nuevamente, como consecuencia de que operamos en un aparato productivo con una formación de capital muy baja, la productividad del trabajo, la productividad del capital es muy baja, ¿y qué resultado obtenemos? De vuelta, productos, nivel de producto que no crece, ¿sí? Nivel de ingresos relativamente muy bajos, y el círculo que se sigue alimentando, ¿sí? ¿Cómo se sale de eso? Bueno, con cambios estructurales, con todo lo que estuvimos hablando del proceso de desarrollo, pero lo primero es romper con esto, ¿sí? Esto de la inversión, ¿sí? Es necesario invertir para poder salir, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Porque no es muy fácil en un contexto en donde la mayor parte de la población no tiene suficiente ahorro y el que ahorra no quiere invertir en el país porque sabe que las condiciones no están dadas para que las cosas salgan bien, ¿sí? Así que por eso hablamos de un circuito del que es tan difícil salir cuando hablamos de subdesarrollo. Bien, por hoy vamos a llegar hasta acá. Hablamos de crecimiento y desarrollo. ¿Qué quiero que ustedes tomen de esto? Bueno, cómo definimos el crecimiento y cómo lo medimos y cuáles son los factores principales que explican el crecimiento de una economía y cómo impacta el crecimiento en la frontera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Las diferencias entre el crecimiento y el desarrollo, cómo medimos el desarrollo.
¿De dónde van a estudiar esto? De la publicación de cátedra que se tienen que bajar ustedes de comunidades y de Mochón y Becker el capítulo 22 que yo les voy a estar mandando en un ratito. Del capítulo 22 no lean de Mochón, o si quieren lo lean, pero no lo vamos a tomar, el punto 22.3, 22.4 y 22.7, ¿sí? Hasta el final, eso no hace falta que lo estudien para el examen. Para la próxima clase de la unidad 4 va a quedar pendiente las actividades prácticas número 1 y número 2. ¿Sí? Y algo más. Yo, además de mandarles la bibliografía de Mochón y Becker, les voy a mandar una práctica que no va a ser para la próxima clase, sino que va a ser para el 17, es decir, para dentro de una semana, que va a ser un ejercicio de repaso, un ejercicio largo que lo vamos a utilizar para la última clase de nuestra materia, porque después justo nos toca un feriado, el 22 es feriado, así que nuestra última clase va a ser el 17. Esa clase la vamos a utilizar para hacer un repaso de todos los temas, del sector público, del sector externo, de cuentas nacionales, del sector financiero y de toda la unidad 4 que estamos dando entre hoy y la próxima clase. Así que para la próxima clase que nos encontramos hacen actividad práctica 1 y 2, pero yo ya les voy mandando las actividades prácticas que quedan pendientes para dentro de una semana, porque después no quiero que me digan no tuve tiempo de hacerlas, ¿sí? Realmente estaría bueno que puedan hacer esas actividades porque va a ser el último encuentro y quiero que se saquen todas las dudas que tengan de la unidad para antes del integrador. Bien, pregunta. Profe, duda, perdón, yo justo tengo una pregunta. Sí. ¿Va a haber alguna clase de repaso o ese mismo de la actividad que vos mandás es el mismo día? Miren, la próxima clase, ¿sí? Vamos a dar distribución del ingreso e inflación, eso va a ser el 15. El 17, que es el miércoles, vamos a tener la clase de repaso y clase de consulta. En esa clase del 17 vamos a hacer todas las preguntas que tengan, todas las dudas que tengan, se las van a sacar ese día. Después, si ustedes necesitan que demos una clase de consulta adicional, podemos pegar alguna antes del 24, pero bueno, justo a nosotros el lunes ese nos toca feriado. Así que en todo caso, eso lo analizamos el 17. Si tienen alguna duda o quieren que veamos alguna clase más, agregamos alguna clase, pero por fuera del horario de clase. Así que por eso, para que todos puedan, yo voy a dejar la última clase como la clase del 17 de noviembre. Si después alguno tiene alguna consulta, podemos armar en algún horario extra alguna clase más. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. ¿Algún comentario, duda? O sea, profe, la última clase sería el 17, entonces. El 17 del 11 es nuestra última clase, después tenemos un feriado y el 24 nos encontramos en la facultad a las 6 de la tarde para el integrador. Y el 15 sería la última clase con teoría, sería. O sea, exactamente, la próxima clase es la última que vamos a dar teoría. Digamos, vamos a terminar de dar la unidad 4. Ah, listo, gracias. Bien. Bueno, si no quedan más preguntas, nos vemos la próxima. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias.